Bueno, queridos amigos, muy buenas tardes o buenas noches y buenos días o buenos mediodías para en todas las partes donde se están conectando. Hoy en este Astroencuentro Series TV tenemos, bueno, cuartos bates, todos. Tenemos, bueno, es que para la astrología mundial o mundana teníamos que tener una serie de personajes así que resistan. Vamos a estar aquí hoy compartiendo con Pablo Piñero, con Ariadna Flores, Walter Alquirre, Arturo Acosta, Rocco Remo, Merchi Silva, Enriqueta Bruni y a todos ustedes que están allí, que por supuesto muy atentos a todos los que vamos a conversar el día de hoy. Bueno, nada, les doy la bienvenida y gracias y quiero agradecer también a mis queridos amigos, porque ahora los patrocinantes se llaman los amigos, como dice Jessica. Me encantaría entonces darle las gracias a Equilibrio Online y también a la gente del venezolano News, que tiene un periódico desde hace 29 años. Hay uno, el más reciente es el que tiene aquí en Madrid, y otro está en Miami, en Panamá, y total que bueno, está en todas partes el venezolano y está dándonos un apoyo extraordinario. También agradecerle enormemente a Fernando Fermín, que juntos realizamos esta libreta, la libreta astrológica, La gratitud de la luna nueva, que está dentro de la serie de Astrovision Journal, una serie de libretas. Vamos a ver si ahora sí se ve exactamente. Muy bonita. Por ahí la tienen ya mis compañeros allí, Rocco y Enriqueta. ¿La tienen o no la tienen? Bueno, nada, bienvenidos, colegas maravillosos, y todos estamos aquí para conversar de un tema muy importante, porque cuando nosotros hablamos de astrología, bueno, claro, vemos las características personales, hacemos la carta natal, sobre ella montamos cualquier cantidad de técnicas, y bueno, y hablamos mucho de lo que puede orientar una carta astral en el sentido práctico en una persona. Hasta ahí está todo bien. Pero cuando nosotros hablamos del mundo, de los países, hay una astrología especial dedicada a ella. Yo quisiera que habláramos un poco acerca de las técnicas que se aplican, clarificar algunos conceptos que se manejan en astrología y cuál es la diferencia entre lo que es la astrología mundana o mundial y la astrología de horóscopo personal. Entonces, bueno, bienvenidos y gracias por aceptar la invitación, y me gustaría que iniciara esta conversación. Vamos a darle paso a las mujeres. Arianna, bienvenida. Bueno, buenas tardes, gracias. Parece que me toca siempre a mí empezar. Porque es que es la primera que aparece con la A, chica. Bueno, tiene sus ventajas cuando es por orden alfabético. Está Sí. bien. Bueno, fíjate, interesante la pregunta porque la astrología mundana, o también la llaman astrología social, también trabaja con horóscopos, solo que los conceptos son un poquito diferentes, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a decir, por ejemplo, que Mercurio es el planeta de la comunicación y representa pues cómo tú haces tus interpretaciones mentales, cómo aprendes, cómo escribes, cómo te mueves, pero en astrología mundana no es así. Mercurio representa a los comerciantes, representa a la gente joven, representa a los estudiantes. Entonces hay ciertos conceptos a nivel de planetas que se manejan de una manera diferente a como se manejan en una carta natal. Y las casas también son un poquito diferentes. Siempre hay una relación, pero son diferentes. Por ejemplo, la casa 5 en una carta natal viene siendo tus hijos. En una carta social viene siendo el crecimiento demográfico. Tiene sentido, tiene relación, pero no son los hijos del país, sino el crecimiento democrático, perdón, me traicionó el subconsciente. Bueno, que estamos esperando por la democracia en nuestro país, Exacto, obviamente. el crecimiento demográfico en el país. Y así vemos ciertos conceptos en astrología social para los planetas y para las casas y para los signos. Entonces, cuando aplicamos los conceptos, podemos ver cómo va a estar la economía del país, cómo va a estar el clima, cómo va a estar la salud, cómo va a estar la política.
cómo va a estar la economía, etcétera, etcétera, y tratamos de hacer como una especie de predicción o tendencia de cómo va a ser la realidad de un país. Entonces, aunque es una carta natal, se interpreta un poquito diferente, ¿ok? Claro. Y Mira, usamos diferentes ciclos que tú estabas mencionando, pero solo quería decir, la técnica es siempre la misma. Nosotros levantamos una carta y miramos un astromapa, un mapa y vemos en qué países hay unos planetas que son relevantes y luego los interpretamos. El asunto es el ciclo. Hay ciclos claro, para la belleza y para la moda, para la economía, para la guerra, para la salud. O sea, hay muchos ciclos que se pueden usar, claro. Mira, básicamente. sí, y tú hablando de eso justamente cuando ya trasladamos o traspolamos esto hacia las cartas sociales, obviamente los personajes, tal cual como tú lo dijiste, las casas son distintas, se interpretan de otra manera, etcétera. Y me gustaría que hablara en este momento Walter para que nos hable un poco acerca de la importancia del mandatario. Porque si bien es cierto que Ariadna acaba de explicarnos de que sí, efectivamente, estos ciclos vemos en el mapa mundi dónde están estos ciclos activados de una manera mucho más fuerte, no podemos perder de vista que los países también tienen su signo, tienen su nacimiento, tienen su carta natal y el mandatario ejerce una influencia importante. Gracias, Walter, por estar aquí. Ok, bueno, muchas gracias por invitarme a estar con ustedes. Mira, primero quería comentar, astrología mundial es la astrología más antigua que existe, ¿sí? Entonces, en un principio había mucho más incertidumbre para los gobernantes que hoy día los hay también, sí, pero de otra manera. Por lo tanto, los gobernantes acudían a oráculos, ¿sí? En época Mesopotamia, Babilonia, abrían el estómago de los borregos y observaban el vuelo de los pájaros, ¿no? Para saber un poquito cómo evoluciona la situación del país, qué tipo de decisiones hay que tomar. De alguna forma, cada vez necesitaban más información los gobernantes, los astrólogos se unían en grupos, eran sacerdotes, y se desarrolló una astrología después que para la época de Grecia ya tenían acceso realmente a efemérides, se podía comenzar a hacer predicciones y esa astrología se volvió sumamente poderoso también en Roma, por ejemplo, y existen diferentes horóscopos, existe como una jerarquía que hay que tomar en cuenta. Tú me hablaste ahora de los gobernantes, ¿no? De los líderes. Hay países donde los líderes tienen mucha influencia, en otros no tanto. Yo soy de Suiza, donde hay 7 ministros, donde se reparte todo el poder entre 7 ministros. En otros países es diferente, ¿no? En todos los países es ligeramente distinto. Son países, son naciones, son estados, son gobiernos. Todo eso puede tener horóscopos. En Suiza tenemos el horóscopo de la Constitución que nos funciona. En México tenemos el horóscopo de la independencia. 1821, 28 de septiembre, fue la firma de la independencia. Este horóscopo estamos usando en México con bastante éxito. Pudimos usar la carta ya desde casi 25 años o más que yo uso la carta, logré después rectificarla un poquito y en los últimos elecciones he podido hacer predicciones muy exactas. Ahora bien, tenemos este horóscopo del país que muestra ciertas tendencias. En Venezuela tienen una carta, creo que con ascendente en Libra, el sol en Cáncer, muy parecido como la carta de Argentina. Y entonces
tenemos horóscopos y en algunos países funcionan y en otros países otro tipo de cartas. Para América Latina, 1810 a 1825 Todos se liberaron, está la mayoría de los todos se emanciparon, dijeron basta ya que rompemos con todo, así es. Ahora, fíjate, era una época sumamente importante. Tú puedes ver ciclos astrológicos de diferentes tipos y llegas 1800, 1830, donde las conjunciones de Júpiter y Saturno pasaron a Tierra, ¿sí? Donde la conjunción Urano-Neptuno se dio. En el horóscopo de México tenemos la conjunción Urano-Neptuno, tenemos la conjunción Júpiter-Saturno y tenemos de Neptuno y Urano la cuadratura Plutón, 1820-21. Se pasaron muchas cosas, ¿no? En Europa comenzó la era industrial. En América Latina se independizaron de España y de Portugal. Entonces, es interesante que nos funcionan mucho estas cartas, especialmente en este momento, a nivel histórico, económico, político. Un país como México, una nación tan grande, a lo mejor tiene varios horóscopos incluso. La de la Constitución no funciona muy bien. Hay gente que usa el horóscopo de la Virgen de Guadalupe y dice bueno, que refleja el espíritu. claro. Entonces, lo interesante es, los astrólogos llegamos a ciertas conclusiones. Algunos usamos esta carta, la otra. Lo interesante, lo importante es, para el fin de año nos preguntan y tenemos que tener respuestas. Sí, esa es la idea, ¿no? Y a veces los encontramos en los horóscopos de los líderes y a veces en la carta, a veces en los aspectos, en los ciclos que se están formando, porque se hace la revelancia a una cierta temática que se está reflejando en uno o en otro país. Claro. Mira, Walter, te interrumpo porque para darle paso al resto de los compañeros que Claro, por favor, sí, nada más, adelante. Además que mientras van hablando surgen cualquier cantidad de preguntas y no los quiero interrumpir, pero surgen muchas tema preguntas. muy complejo. Sí, Claro. sí. Además que tenemos poco tiempo para poder explicar todo, ¿no? Me gustaría que en este momento Pablo Piñero nos hablara un poco acerca bueno, vamos con el hilo, ¿no? Vamos con el hilo de Ariana, de Walter, y entonces ahora Pablo le va a poner un toque uraniano antes de que llegue Rocco al asunto. Cuéntanos un poco. No te oigo, Pablo. Ahora sí. Ahora ¿no? sí. Ajá. Hay una cosa importante que no debemos dejar de lado, es que los juicios generales anulan a los particulares. O sea, que uno de los axiomas, por decirlo así, que manejamos nosotros mucho en astrología, ¿no? Y muchos se preguntan, bueno, ¿qué tiene que ver la carta de un país o la carta de un mandatario conmigo? ¿No? Es porque evidentemente, o sea, Lo volviste a cerrar, Pablo. anulan a los particulares, ¿no? Entonces, por eso es la importancia mucho de estas cartas, ¿no? Y continuando con lo que decía Walter, en cuanto a la jerarquía, pues sí, existen muchas jerarquías. Es más, hay desde, por ejemplo, las eras, las famosas eras, ¿no? El que si estamos en la era de Piscis, o vamos a entrar a Acuario, ¿no? Como parte importante a nivel de astrología mundial. Después podemos estar hablando, por ejemplo, los índices cíclicos, que sobre todo este último año ha tenido bastante auge en las redes, ¿no? Cuando se habla de los índices cíclicos, por todas las conjunciones que hubo en Capricornio. Podemos hablar de las conjunciones, por ejemplo, la conjunción Júpiter-Saturno, ¿no? que ha sido muy importante, o es bastante importante, Plutón, Saturno, Plutón-Urano, ¿no?
y uno va como bajando de categoría. Están las cartas de los países, están las cartas de los mandatarios. Después podemos estar hablando de los eclipses, cómo afectan los eclipses al país. Bueno, y así sucesivamente hay muchas cartas que pueden tener relación, pero la axioma más importante es que los juicios generales anulan a los particulares, ¿no? Sí, y Por tú sabes ejemplo, que con el... me gustaría profundizar un poco en eso, ¿no? Porque el año 2020 se caracterizó por una emboscada que nos hizo estos ciclos planetarios a toda la humanidad, ¿no? Y mucha gente no termina de comprender, pero si yo fui un astrólogo y me dijo que todo iba a ser maravilloso, y no terminan como de comprender un poco eso de lo del juicio general que anula lo particular. Pero, Pablito, vamos a darle pie, esa pregunta queda allí en el aire, ¿verdad? Porque me gustaría oír la visión que tiene Arturo Acosta, que fue el primero que se inscribió en este temario. Arturo, buenas noches y gracias por aceptar la invitación. Es la primera vez que estás aquí con nosotros, pero bueno, bienvenido. Cuéntanos. Bueno, es un honor para mí estar con todos ustedes, compañeros y amigos de tantos años. Y bueno, hablar de este tema para mí es muy apasionante, ¿no? Tengo tiempo estudiando cómo las cartas de los países y ver cómo la fundación o la independencia de nuestros países latinoamericanos no fue al azar. Cuando vemos un 4 de julio en los Estados Unidos, un 5 de julio en Venezuela, cuando vemos un 9 de julio en Argentina, vemos que los ascendentes de Argentina y de Venezuela son iguales. Vemos que hay un trabajo previo, ya bien sea por una corriente masónica, que también maneja información astrológica y que no es un secreto. Y estas naciones, todas las naciones y diferentes, si nos podemos a ver, pues porque estas son naciones jóvenes en comparación con otras naciones que tienen muchísimas historias y que cada vez o que cada refundar de nuevo una nación se abre una carta astrológica totalmente diferente, porque se toman siempre los datos del inicio de la independencia de los diferentes países, ¿no? En nuestro caso en Venezuela fue el acta del 5 de julio, pero también se va como añadiendo las diferentes repúblicas que se han desarrollado. En cuanto a los mandatarios, influye muchísimo en nuestro análisis para abrir una carta del país, porque de acuerdo al mandatario, al signo del mandatario, pasan cosas, de acuerdo a la sinatría que tiene ese mandatario junto con el país. Por ejemplo, Venezuela ha sido muy dominada por Leo, muy dominada por Escorpio, y siempre toman decisiones. Ya uno sabía que por lo menos con Carlos Andrés iba a ser un poco más fuerte. Y unos desafortunados acuarianos. Sí, por supuesto, porque Acuario es más suave y era como más manejable, más manipulable. Entonces, esas situaciones siempre se vivieron. Entonces, tenemos que tener en cuenta la relación mandatario al país y ver cómo se relacionan entre ellos, para nosotros también entender el quinquenio o su mandato, cómo se va a ir desarrollando. Y adicionalmente a eso, más allá de todos los procesos que nosotros podemos ver, es, es o sea, la parte planetaria, dónde caen, cómo se manejan los planetas, ¿verdad? También tenemos que ver muchísimo, pero muchísimo la luna. La luna juega un papel muy fundamental en la carta del país como tal, porque representa la parte social y representa el pueblo como tal. Entonces es muy importante siempre observar cómo se va a mover esa luna y es como el segundero, ¿no? Y aquí también utilizamos algunos recursos como de cartas progresadas, ¿no? Y también vemos los tránsitos. Entonces, eso nos va a permitir poder tener mayores herramientas para saber qué es lo que va a pasar año a año en cada país, ¿no? Okay. Cuando A ti, tú sobreponemos eres una carta a la otra. mira, tú eres como un buen escorpión. Hay que darte un golpe para que hables y 10.000 para que te calles. Ya va, espérate. Vamos a agarrar ritmo aquí, por favor. Además Está que me bien. gustaría que otro escorpión hablara un poco, que es Luis Curé, que también está interesado en hablarnos un poco acerca de los ciclos que manejas. Sí, buenas, un placer nuevamente estar contigo, con ustedes. Bueno, aquí aprendiendo, más que todo, yo lo que puedo
hacer es darle una connotación a la historia como si fuera la parte biológica, que es digamos, mi fuerte en astrología, que es la parte de astrología médica. Y bueno, ¿por dónde puedo empezar? ¿Por qué te puedo decir sobre mi enfoque en la astrología mundial y el desarrollo de lo que son la sociedad, las naciones? Primero que todo, es como ver un organismo, ¿no? La Tierra, los países a nivel político, todo tiene su función, ¿no? El Sol, que son precisamente los mandatarios, antiguamente los reyes, es como la imagen más fuerte que tiene un país delante de los demás, de las demás regiones, de los demás países. Es, digamos, el centro que vitaliza y donde los demás elementos giran en torno, ¿no? En ese país. Dentro de los ciclos, bueno, los ciclos más importantes que yo he visto son de Júpiter y Saturno, ¿no? Que son los que llevaban el tiempo en la antigüedad, cuando no se conocían los transaturninos, y marcan ciclos importantes porque son como los que les dan Júpiter, tanto Júpiter y Saturno, que son los que están en la parte externa del sistema solar, que es lo que, digamos, donde la luz se va a reflejar hacia nosotros sin necesidad de ayuda de un telescopio ni nada, es lo más visible directamente, es lo que va a dar el feedback de cuál es el resultado de lo que se está haciendo con ese sol, con esa luna, con todos esos planetas que están al interior del sistema solar. Ya los planetas transaturninos nos están hablando de situaciones un poco más sutiles, ¿no? Que dan tonalidades a ese ritmo, a esa marca de Júpiter y Saturno, que aunque esos transaturninos tengan ciclos más largos, ¿verdad? Que se puede considerar como que tienen más fuerza o que cubren ciclos más grandes, que los demás se tienen que ajustar a ellos. La naturaleza en sí de los transaturninos es más sutil, más sublime, puede ser más filosófica y menos tangible de lo que pueda considerarse una Júpiter-Saturno. Yo te voy a decir una cosa, eso de sutil con el 2020 se quedó anulado completamente, porque de sutil no tuvo absolutamente nada ese índice planetario que estuvo allí, No, definitivamente. no, por supuesto. Los índices Bueno. planetarios y las conjunciones son procesos que tienen que considerarse, pero también ellos están actuando bajo la marca de Júpiter-Saturno. Y Bueno, es como que el punto de referencia con la cual yo lo veo y lo enfoco, ¿no? Para poder medir lo que son lo que es las revoluciones sociales, la parte de la tecnología, el desarrollo de la tecnología, esta parte de las pandemias que es muy plutoniano y neptuniano también, que todo eso puede ser enmarcado dentro de ese ciclo Júpiter y Saturno, porque claro. precisamente O sea, porque ellos lo que estoy entendiendo es que de acuerdo a lo que tú ves, tú observas, ellos son los que impulsan, los demás lo impulsan y estos son los que terminan llevándolo a la tierra porque estamos más cercanos de ellos. Sí, sí. Aquí, gracias por la participación. A mí No. aquí en este momento me surgen más preguntas todavía, pero quisiera oír un poco acerca, Enriqueta, de esas técnicas que se usan específicamente para nosotros ya suscribirnos a un periodo, porque está bien, los ciclos cada uno va determinando un ciclo, pero anualmente nosotros tenemos unas puertas, tenemos que ya las hemos hecho aquí en Astroencuentro, o sea, tenemos unas puertas que cada una va a indicar algo en particular. Y luego quiero que Merchi nos hable acerca un poco de los karmas de los países. Y luego Rocco, que tiene que intervenir también con todo lo que él hace con astrocartografía. Entonces, bueno, aquí hay muchísimas cosas que hablar, pero vamos a darle la palabra a Enriqueta.
Cuéntanos, Enriqueta. Hola, yo estoy aquí como que coordinada, pero bueno, interesante todo lo que están diciendo. La astrología mundial sirve para todo, o sea, desde lo particular, que pueden ser las lunaciones, que se utiliza una luna nueva, se monta la carta de la luna nueva y se monta la carta también de la luna llena. Por ejemplo, para hacer pronósticos, hasta de partidos de fútbol, funciona a nivel de la astrocartografía, revisa más o menos dónde cae esa luna llena. En la luna nueva también, o sea, y te puede dar, como te digo, una información y puedes hacer algún pronóstico importante para ese país, dependiendo cómo estén aspectados los planetas, cómo están esas líneas rojas, ¿no? En cuanto a las puertas del año también funcionan perfectamente, se le hacen también sus atasires. Está la primera, la que vamos a tener ahorita, que es la primera que iniciamos, la del 0 de Aries, que es para ver el estado del gobernante, muy importante. Ahí podemos ver, cada país va a tener una puerta del año diferente, entonces en función, bueno, diferente, o sea, los planetas son los mismos, pero las casas se van moviendo, entonces dependiendo si cae en una cúspide o no cae en otra cúspide, qué aspecto forma, uno puede también hacer pronósticos. Luego viene entonces la otra, que es la del 0 de Cáncer, que se utiliza también para ver cómo está el sentir del pueblo, si van a haber elecciones ese año en el país, cómo está la población. Luego está la del 0 de Libra, que se hace para revisar la economía del país en general. Y por último, la del 0 de Capricornio, que se utiliza para ver cómo está el estado de las Fuerzas Armadas, la parte de los deportes y la parte de los militares, ¿no? Entonces, cada puerta, y es anual, funciona durante todo un año. Entonces, o sea, a nivel de la astrología mundial hay muchísimas herramientas para poder hacer pronósticos, que eso al final es lo que nosotros queremos como que lograr y alertar. No, y que la gente lo solicita mucho, porque apenas tú hablas y dices, yo soy venezolana, soy astrólogo, ¿y cuándo se va a ir Maburro? Y cuéntanos qué va a pasar, y por favor, ¿cuándo es que vamos a terminar con esto? Y eso dije, la otra dijo, que el vidente dijo, y el astrólogo dijo, ¿sabes? Porque es que es un tema bastante interesante. Y en ese sentido, quiero que Merchi nos hable un poco acerca de los karmas, porque es especialista en los nodos y en esa parte karmática. No estoy diciendo que los demás no lo sean, pero para que nos hable un poco acerca de si efectivamente existe un karma para cada país, porque ya se ve el karma de Venezuela, definitivamente. Cuéntanos, Merchi. Sí, buenas tardes, saludos. Sí, en efecto, la astrología mundial da para todo y da para muchísimos enfoques, ¿no? Y básicamente, si bien cada país tiene una carta principal, surgen múltiples cartas con cada constitución, por ejemplo, que lo llaman república, ¿no? Se forma una nueva carta y con ella también se activan karmas distintos, ¿ok? O fases de un karma inicial, ¿ok? En el caso de las Américas, el karma relacionado con la mayor parte de los países de América Latina, dado que se independizaron todas al mismo tiempo, pero también en buena parte también fueron conquistados en su momento, siglos antes de eso, en tiempos bastante paralelos también, tienen analogías, ¿no? Y al formarse sus cartas natales, por supuesto, hay unos que los tienen más enfatizados y hay otros que menos. Venezuela tiene un papel bastante importante dentro de América del Sur desde el punto de vista de astrología kármica con el enfoque mundano, porque es de las primeras en independizarse, ¿no? Dentro de la América del Sur, y por supuesto el que genera todo el alboroto dentro de América del Sur es el mismo libertador nuestro, ¿no? Simón Bolívar. Entonces hay como una connotación especial dentro de la América del Sur, ¿ok? Que la hace un poquito distinto desde el punto de vista kármico del resto de las Américas. Hay una influencia muy grande, por supuesto, de lo que es las cartas de la conquista, de la época de la conquista, cuando se descubre también el continente americano. Entonces hay un grupo de cartas que de alguna manera están todas enlazadas. Estamos viviendo un ciclo desde el punto de vista kármico muy ligado a la época de la conquista de México, por ejemplo, desde el punto de vista astrológico, ¿no? General, cuando definitivamente llegó Hernán Cortés y
y realmente toma posesión de la tierra mexicana, levantó una serie de situaciones que vengaron en, por ejemplo, una mega pandemia de México hasta la Patagonia y que se extendió inclusive después también a los nativos norteamericanos. Y esa carta de esa época tiene una influencia muy, muy grande y muy conectada también con todo lo que es este efecto pandémico del 2020, ¿no? Entonces, sin entrar en un detalle mayor, porque el tema es amplio, como han dicho todos los compañeros, definitivamente todas las cartas natales de cada país tienen un enfoque que nos habla de ese lado kármico, que nos habla de nuestras debilidades y de aquellas cosas que como masa de país deberíamos aprender. Y básicamente en toda la América del Sur en general, ese nodo sur en Piscis, con Plutón en Piscis allí, y ahora pasando Neptuno a recordar todos aquellos males y toda esa época de independencia, porque casi todos estos países están celebrando centenarios desde el 2010 hasta el 2030, básicamente, como lo han dicho los compañeros. Entonces son 200 años del recuerdo de eso, ¿ok? Hay una importancia grandísima también cuando hablamos de las Américas en la Carta de Estados Unidos, que es el primer país que, si me corrigen si me equivoco, pero hasta donde recuerdo, Estados Unidos es el primer país que se independizó de una colonia dentro de las Américas, ¿no? Y por supuesto, el tránsito del retorno de Plutón, que va a tener entre el año que viene y el siguiente, va a ser fundamental también en todo lo que nosotros vamos a vivir dentro de unos 40, 50 años, si bien nuestros procesos están muy ligados a la época de independencia, también ya desde este momento cumpliéndose 2 centenarios, pero nuestro retorno plutoniano va a ser mucho más adelante, ¿ok? Ajá, pero no te me adelantes a la pregunta que le tengo para Rocco, porque justamente Okay. Rocco es especialista en Plutón. Y Buenísimo. entonces Rocco mide ese Plutón, además tiene un libro maravilloso que habla de Plutón, así que bueno, le damos la palabra a mi querido Rocco para que nos hables un poco en contexto de Plutón a nivel de astrología mundial. Cuéntanos. Ya que tengo 2 ideas antes que Plutón. Ya, está bien, dale, desarrollalas pues. Sí, exactamente. Primero le sigo la pista a los eclipses y, y al ciclo de Saturno-Júpiter en Venezuela de mayo del 2000, con la conjunción Saturno-Júpiter en el tercer decanato. O sea, no solo la combinación del Catún de Saturno-Júpiter en el tercer decanato, sino esa energía del tercer decanato, y hizo una división que sabemos que son 20 años, y entonces si vemos la historia del 2000 al 2010, ese tercer decanato, que es como, ¿cómo lo podríamos decir? Que es una energía muy atosigante, con unas estrellas bastante fuertes que hay ahí muy complicadas, como el factor dinero, no solo en Venezuela, sino en los países que pudo haberse colocado eso en cualquier país, como la empresa Odebrecht en Brasil, que hizo un monopolio de construcción en Latinoamérica, y que vimos como esos 10 años hasta el 2010 hubo dinero o no dinero desperdiciado, botado. Ese tercer decanato que cerramos ahorita, después de 20 años, ese ciclo. Entonces, del 2000 al 2010, ese tercer decanato prácticamente era el dinero a como fuera. Era una necesidad imperativa, digo yo, ¿no? Y entonces después del 2010, en el ciclo, dividido 20 entre 2 son 10, entonces venía en descenso, ¿ok? Entonces eso le sigo la pista. Y cómo cerramos ahorita ese Catún en el tercer decanato Tauro con todos los problemáticos económicos que hemos visto en el país. El segundo punto es que la astrocartografía en los programas de astrología es muy focalizada sobre el cono de sombra del inicio hasta que termina el eclipse. En cambio, estoy utilizando los conos de sombra de la NASA. Entonces una muchacha me preguntaba que en la Patagonia hay bastante incendios. Entonces yo le comentaba que, bueno, eso es el eclipse del 14 de diciembre. No, pero el eclipse pasó en Chile. Cuando tú buscas la cartografía en los programas de astrología, es muy finita la raya. Voy a la NASA y vemos que el cono de sombra abarca norte y sur, este, oeste, Chile, Argentina, norte y sur. Entonces, hemos visto en las noticias, que a veces no lo he querido comentar en el grupo para no saturar que el eclipse. Entonces, en Chile ha habido recientemente
2 veces en la costa y en ciertos ríos millones de peces muertos. Entonces yo lo asocio a la influencia del eclipse del 14 de diciembre, además de los reiterados sismos normales que tienen, los peculiares que han tenido un poco de más. Y así ha pasado con los eclipses en Asia. Y el eclipse de Venezuela de febrero del año 96, le empecé a seguir la pista también con las activaciones que hizo Antonio Polito en su libro magistral. En febrero del año 96 tuvimos un eclipse total hacia el occidente del país. En Falcón. Entonces sabemos que el eclipse, según Ptolomeo, son 6 meses, 6 meses, ¿no? Entonces, según Eduardo Castellano, en la teoría árabe, es que desde que comienza el eclipse hasta que termina pueden ser 5 o 6 años, ¿ok? 96.5 prácticamente 2000 serían 2001, 2000-2001, y siguiendo la técnica, y no con un solo activador como hace Polito, sino con varios activadores, vemos como la zona occidental, porque pasó por Coro, donde está Pablo, el eclipse, por Maracaibo y Centroamérica, vemos como esa industria tan famosa que teníamos nosotros, la más importante del mundo en la península de Falcón, cómo ese eclipse afectó esa zona petrolera de Maracaibo y Coro. Pero sí a los lados del oriente, que si seguimos la historia del caos, que han tratado de montar industrias por allá, explotando la zona oriental del país, y cosa que no ha dado resultado, ya lo sabemos. Entonces, el eclipse para mí tiene un estudio que puede ser de años, más de 6 meses, en 6 meses, en los países por donde pasa el eclipse. Y los ciclos, bueno, se lo dejo a Ariana, pero de Plutón, no sé. Plutón, espérate, ya entonces ya te pasó de la hora de Plutón. Vamos con Pablo, porque eso de los índices cíclicos me llama la atención y creo que es importante. Y luego me gustaría que Walter nos hablara un poco de algo de actualidad, porque lo están pidiendo por aquí, y que Arianna nos hablara de ese cero de Aries que hablaste o que vas a hablar, creo que el 20. Ya lo tienes preparado para Venezuela. Y ya comenzamos a hacer ya preguntas y respuestas porque tenemos menos tiempo. Así que bueno, vamos. Pablo, Perfecto. índices cíclicos. Lo de los índices cíclicos, o sea, desde el punto de vista académico, simplemente es la suma de los ángulos entre planetas. Y eso da un número y eso da un número de cíclicos. Como ahorita hubo muchas conjunciones, ese índice cíclico fue muy bajo. Ahora, históricamente, estos índices cíclicos están muy relacionados con los cambios económicos, sociales y políticos de la humanidad, ¿no? De hecho, si nosotros vemos desde 1780, ¿no? Que estamos hablando de la primera revolución industrial, ¿no? Han ocurrido hasta 5 revoluciones industriales. O sea, apareció el ferrocarril, el carro, bueno, el internet, ahorita la robótica, o sea, ahorita nos acaba. Y en todos esos momentos, en todos sin excepción, siempre ha habido la conjunción Júpiter-Saturno. O sea, ahorita sí marca ese ritmo. O sea, que realmente, o sea, igual que decía Luis, cuando hablaba de la conjunción Júpiter-Saturno, o sea, es una de las conjunciones mucho más importantes a mi manera de ver a la hora de un análisis social, pues, ¿no? Igual que otra cosa que también uno tiene que estar muy claro es ver cuál es el entorno, ¿no? Social que estamos viviendo en el mundo. Pues no es lo mismo, por ejemplo, analizar astrología mundial con el cassette, por decirlo así, del siglo XX, donde existía una derecha, una izquierda, un Saturno conservador y un revolucionario Urano, ¿verdad? A lo que estamos viviendo, por ejemplo, ahorita en el siglo XXI, donde, o sea, ya ha cambiado un poco ese concepto y esa mirada de cómo ver el mundo, y ahorita tenemos por ejemplo, unos Plutones que son tecnológicos, otros Plutones que son financieros, otros que son multinacionales, otros que son narcotraficantes, ¿no? Se diversificaron. Se diversificaron, y ese contexto a nivel de sociedad también tenemos que verlo a la hora de hacer un análisis mundano, pues, porque no es lo mismo analizar, por ejemplo, la carta del cero Aries, ¿no? O sea, con el criterio siglo XX, analizarla con el criterio siglo XXI, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tenemos un entorno social diferente. Totalmente diferente. Mira, me encanta. Aquí tenemos las astrodinas, los armónicos, se pueden ver las guerras, pero antes de eso vamos a darle la palabra a Walter. Walter, aquí te están pidiendo, tú te trajiste tu barra mexicana, porque nos están pidiendo aquí que por favor te deje hablar para que hables algo de actualidad de México. Cuéntanos, Walter. Ok, actualidad, dices actualidad en México. Sí.
con la astrología mundana. Bueno, la actualidad en México tiene mucho que ver con la actualidad que tenemos en el mundo, ¿no? Digamos, cómo ha reaccionado finalmente cada uno, cómo hemos reaccionado a lo que aconteció en los últimos 2 años, ¿no? Y en este contexto podríamos ver cómo ha reaccionado el horóscopo de México a lo mismo. Bien, miren, lo que yo pienso que es lo siguiente. Esa conjunción Júpiter-Saturno que han nombrado últimamente en esta reunión bastante, es muy interesante que la conjunción de Júpiter y Saturno que se dio en 1981-82, se dio junto también a la conjunción Saturno-Plutón y Júpiter-Plutón. No estaba en un año las 3 conjunciones, pero más o menos por el espacio de 1 año y medio se dieron las mismas conjunciones que ahora, que tuvimos en el año pasado. Ahora fíjense, la vez pasada, 1981-82, las conjunción Saturno-Plutón, Júpiter-Saturno se dieron en Libra. ¿Sí? Se dieron en el signo de Libra. Ahora Saturno-Plutón y Júpiter-Plutón se dieron en Capricornio. Son signos distintos, es un trasfondo distinto. Tengo la impresión que en los últimos 40 años se desarrolló una cultura así de créditos, de cierta facilidad, de viajar, de hacer un esfuerzo y tener compensaciones. Tal cual. ¿Sí? Y ahora, plano, el año pasado con Saturno-Plutón en Capricornio, Júpiter-Plutón en Capricornio, las cosas se volvieron mucho más serio, más difícil, más duro. ¿Sí? La misma conjunción de Júpiter-Saturno que estaba dándose en elementos de tierra desde 1820, ¿sí? En tierra, cambió 1981-82, cambió a aire, regresó en el año 2000 a tierra, y ahora de aquí en adelante todo lo que sigue por 200 años se va a desarrollar en un nivel de aire. A lo mejor es un poco abstracto, pero eso tiene mucho que ver con el trasfondo de lo que estamos viviendo. Y cada país, lógicamente, ¿cómo ha vivido esto? En Europa lo han vivido con la era industrial, en América Latina con las independencias, pero también fuertes nexos con la era industrial, vendiendo materia prima. ¿Sí? Entonces, en México lo que tenemos es una historia compleja, porque México en el siglo pasado, al principio del siglo pasado, tuvo una revolución con un impacto muy marcado. Pocos años después comenzó a gobernar un partido, se llama PRI, por 80 años el mismo partido. Centenario, pues prácticamente. Y después se dio un pequeño cambio, pero era muy pequeño cuando llegó otro partido, se llama PAN, por 2 sexenios en México. La duración de una presidencia es de 6 en 6 años. Y apenas tuvimos ahora un fuerte cambio, ¿sí? Que llegó al partido Morena con Andrés Manuel López Obrador, y se está dándose una fuertísima cambio y reestructuración en el país. Era de esperar que iba a darse un fuerte cambio político, porque en el horóscopo que usamos para México tenemos el medio cielo en 20 grados de Capricornio y el paso de Plutón por el medio cielo.
el ascendente en 27 grados de Aries, con el paso de Urano sobre el ascendente y simultáneamente el Plutón en el medio cielo, se dio un terremoto tremendo y después en las siguientes elecciones se dio el gran cambio político. Y fíjense, este horóscopo de México, no importa tanto la hora que uses, pero en progresiones secundarias, donde el sol progresado es tan poderoso, justamente llega Andrés Manuel López Obrador al poder. El sol progresado hace conjunción con Saturno. Y la Carta de la Independencia de México tiene la conjunción Júpiter-Saturno, y en 2 años tenemos la conjunción con Júpiter. Por lo tanto, se puede decir que estamos saliendo de una fase saturnina Para y entrar en una entramos en una fase jupiteriana. Claro. Ok, muy bien. Ahora, eso es lo bonito, que estamos saliendo de una fase saturnina y llegamos a una jupiteriana. Ok. Lo malo es que Júpiter rige la casa 12 de México y la casa 9. Entonces ahí está la mafia y están los intereses extranjeros, ¿no? O sea, que es bueno para uno, pero no para todos, ¿no? Ok, entonces eso probablemente es un poco una dimensión que se está viviendo en México, y cada país lo vive ligeramente distinto. Qué bueno que la carta progresada de México muestra este cambio de Saturno a Júpiter. ¿Sí? Esperamos entonces, vamos a ver cómo reaccionan, qué tipo de influencias, eclipses, equinoccios, solsticios, etcétera, etcétera, influyen. Ahora, rápidamente sobre la situación actual. Tenemos este año la cuadratura Saturno-Urano. Es la cuadratura que está en su fase menguante del ciclo. Tenemos que actualizarnos, tenemos que romper con el pasado. Urano-Saturno. El ciclo empezó en el 88 y el que no logra actualizarse se va a quedar afuera. La próxima conjunción 2032, entonces queda poco tiempo. Es un año muy crítico, especialmente a nivel empresarial. Entonces, actualícense, ¿cómo se llama? Traten de actualizarse en la parte virtual, si es posible, sin que se olviden de que sean seres humanos, ¿no? Claro, claro. Entonces, creo que eso es como muy, muy importante tomar en cuenta, ¿sí? No importa en cuál país, ¿sí? Y eso es, creo que este ciclo Saturno-Urano es que está influyendo en los horóscopos de todos los seres humanos. Se está dando en signos fijos, donde los cambios son más difíciles, pero cuando se dan son muy, muy fuertes. ¿Sí? Y es una crisis empresarial, económica, ¿sí? Donde a lo mejor tenemos que repensar también en cosas muy, muy básicas. ¿Sí? Tal cual como lo dice Pablo, ¿no? Tenemos que darle una dimensión distinta a lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo, ¿no? Para podernos adaptar. Y en ese sentido, aquí mismo les digo que vamos a hacer un especial de México. ¿Sabe? Para poder solucionar todas esas incógnitas que seguramente tienen muchas de las personas que nos están viendo en este momento. Bueno, a mí me surge ahora muchísimas preguntas y ahora sí vamos a responder, vamos a ir, ya todos hablaron, hicieron una exposición, pero hay temas como por ejemplo Plutón, que quedó por allí en el aire, las astrodinas, ¿qué significan en la astrología mundial?
la situación de los armónicos, ¿qué significa allí? Se pueden ver las guerras a través de un mapa natal. ¿Cuál es el futuro de la pandemia y de la humanidad con relación a la pandemia? O sea, que hay futuro. ¿Qué pueden surgir ahora que nos pueda ayudar y que nos pueda animar a la humanidad en los diferentes países? ¿Cómo se va a manejar eso? Porque nosotros de aquí para acá, o sea, nosotros en Occidente, ¿verdad? Vemos y hemos visto todo esto de una manera, pero en Oriente está sucediendo y están sucediendo cosas y nosotros no le ponemos atención sino la referencia. Entonces me gustaría que, bueno, nada, todas estas las pongo en la mesa y van cada uno levantando la mano y va interviniendo porque ya, o sea, para que sea más dinámica la conversación. Cuéntenos. Arianna, hable. Denme una palomita porque la que ha hablado más corto he sido yo. Dale, Arianna. Concisa y todos los demás se explayaron, ahora me toca a mí. Vaya. Entonces, fíjense, las astrodinas que se manejan en astrología mundial no son diferentes a las que podemos manejar en una carta natal. Las astrodinas es la fuerza de los planetas cuando hacen aspectos entre sí. Entonces, cuando las astrodinas son muy altas, vienen esas crisis. Y eso fue lo que ocurrió el año pasado con todas estas conjunciones, Júpiter-Saturno, Saturno-Plutón, Júpiter-Plutón, Marte-Saturno, Marte-Júpiter, Marte-Plutón, porque Marte también pasó por ahí. Y eso subió muchísimo las astrodinas y pues fue cuando inició esta pandemia. A mí lo que me llama mucho la atención es que todo eso fue en Capricornio. Sin embargo, después Saturno y Marte hicieron conjunción en Acuario y fue cuando reventó todo el rollo. ¿Y qué nos hicieron esa conjunción? Nos mandaron a la casa, a que todo fuera virtual, a que ya no nos podemos abrazar, ya no nos podemos tocar, no podemos respirar, y Acuario es un signo de aire. O sea, todo lo que nos pasó fue completamente acuariano, fue para ponernos en contacto con la importancia de lo que es el aire, fue para ponernos en la onda de la tecnología, y fue pues el anuncio del Catún de Acuario que ocurrió después en diciembre, ¿ok? En diciembre del año pasado. Entonces, el preámbulo fue todo lo que ocurrió en Capricornio y después vino el Catún de Acuario y entramos en esta nueva etapa de aire que va a durar 200 años y como bien dice Walter, tenemos que actualizarnos porque es Acuario, es tecnología. Y en el caso de Venezuela, retomando lo del karma que decía Merchi, Venezuela tiene el nodo sur en Piscis, pegado con Plutón y Neptuno está pasando por ahí y lo que tenemos súper exacerbado es ese pobrecito yo que necesito un Mesías que nos venga a salvar. Sí. Y en ese rollo hemos estado y estamos Pedro Picapiedra. O sea, Venezuela tiene problemas hasta con la electricidad y con el internet. Si nosotros no nos ponemos las pilas y no nos modernizamos, nos quedamos Pedro Picapiedra y fuera de la onda de la modernidad y de la evolución que nos hace falta. O sea, tenemos que dar un salto cuántico, yo no sé cómo lo vamos a lograr, pero en todo caso, los armónicos, ahora la pregunta, la retomo, Venezuela como tal está viviendo un armónico del 5, que es un armónico venusino de bienestar. Ahora, ahí entra el juicio general, resumiendo todo lo que hemos dicho. Se supone que con un armónico venecino nosotros deberíamos estar muy bien, pero el juicio general es el mandatario. Mientras tenemos un mandatario que está en la onda castrocomunista, nosotros no podemos disfrutar del armónico venecino. No, él sí lo está disfrutando. Bueno, pero a nosotros su política nos tiene aplastados. O sea, totalmente. Venezuela no está disfrutando del armónico que le correspondería, porque está supeditada al juicio general, que ya no sabemos ni siquiera el mandatario a su vez está supeditado a otro juicio general que viene del castrocomunismo, que bueno, y así pare de contar, ¿no? Entonces, las astrodinas, los armónicos, todo influye, todos los ciclos. Hay muchísimos ciclos. El de Júpiter-Venus, por ejemplo, es un ciclo que tuvimos muy marcado hace un tiempo, que fue cuando tuvimos todas esas Misses Universo, que Venezuela se destacaba por las Misses Universo y era porque teníamos unos buenos ciclos de Júpiter-Venus en los años 80, por ahí, 90. Y hay muchos otros ciclos que se pueden mirar. Y lo bueno de los ciclos es que no dependen de la carta del país. Se levanta cuando ocurre el ciclo en la ciudad que te interesa ver. Y no importa si Venezuela es ascendente Libra, Escorpio, Sagitario, si es del 5 de julio, si es del 830 cuando se separó de la Gran Colombia, ya no importa, porque esos ciclos son independientes de la carta del país.
Sí. Tú Entonces, sabes que tiene la ventaja. en ese orden de idea, y antes de que continúen con todas las cosas que puse en la mesa, ¿qué tomamos? Porque cuando nosotros levantamos una carta natal, ¿verdad? Nosotros tomamos el momento, se supone que es cuando la persona respira, ¿no? O sea, es decir, cuando viene, lo sacan, le cortan el cordón, ¿es ese momento? O cuando respira, o sea, esa es la pregunta de las 57.000 lochas, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de Venezuela y de todos estos países, como bien lo dijo Walter y lo hemos recalcado todos aquí, nosotros tenemos varias referencias. Tenemos una carta de Venezuela, por ejemplo, del 5 de julio, pero ¿dónde me deja el 19 de abril? O sea, ¿dónde me deja la separación? ¿Dónde me deja la capitanía? ¿Dónde? O sea, comienza a tener o sea, comienza a ver como muchas cartas de las que te puedes agarrar para sacar unas conclusiones, ¿no? O sea, es parte de lo que creo yo que se debería trabajar. Rocco, ¿vas a hablar de Plutón? No, no quiere hablar de Plutón, Rocco. ¿Quién quiere Pero hablar de yo sí Plutón? quiero hablar de algo que él mencionó del eclipse del 96, que en realidad fue en el 98, me disculpas la corrección, Roquito, fue en el 98 ese eclipse, y en el 99 tuvimos el deslave, inmediatamente, porque eso forma parte de la duración del efecto del eclipse. Sí. Tuvimos, en el 98 fue el eclipse en febrero, en diciembre fueron las elecciones, ganó Chávez, en el 99 fue el deslave y comenzó la República Bolivariana de Venezuela. Y entonces, hablando de karma, imagínense el simbolismo de que la República o la Quinta República nació con el deslave de La Guaira. Sí. O sea, que decían que con agua llegaron y que con agua se iban, ¿no? Eso fue lo que dijeron. No sé con cuál agua se irá, porque ha llovido bastante y ha habido otras y todavía no se han ido. Pero en todo caso, el simbolismo del deslave, de la destrucción total del país. Sí, tal cual. Todavía están esos tipos allí echándole broma a Venezuela. Bueno, ¿quién va a hablar de Plutón? ¿Pablo? ¿O no, Luis? Luis, ¿quién es el que va a hablar de Plutón? No, cuando nombro Plutón hacen así todo. ¿Quién dijo ¿pero miedo? qué es esto? ¿Por qué le tienen tanto miedo a Plutón? Mira, ¿quién dijo miedo? Sí, pero mira, aquí tenemos. Por respeto debería hablar Rocco, porque Rocco ha estudiado muchísimo todo el proceso de Plutón, tanto con Venezuela como con sus libros. Y de verdad que es una academia andante, sí, pero es una persona pero si no quiere con hablar, mucha autoridad para hablar de Plutón. Porque no quiero hablar de... Yo tengo Plutón en tránsito llegando a mi Mercurio, ¿ok? Lo que pasa es que yo me meto en el Plutón de la baja influencia y no quiero que mi familia que está en Venezuela haya retrocedido. No, está bien, vamos a dejarte quieto porque ya tú me lo habías dicho, así que no vamos a perturbarte con eso. No hablo de Plutón, no habla de Venezuela, no habla de nada. Pero no hay que tenerle miedo a Plutón. Plutón causa transformaciones, claro. Tiene un ciclo de 240 años que viene siendo más o menos parecido al ciclo del Catún, que es que pasa entre 220 y 240 años en un mismo elemento. Y cuando se dice que el Catún cambia de elemento, se presagian cambios de imperio, por ejemplo. Mucha gente ha dicho que con este cambio del Catún de tierra a aire se acabó el poder de Estados Unidos y viene un nuevo imperio probablemente liderado por China. Eso claro. Dicen. Entonces, digamos, el ciclo del Catún de 200 años es lo mismo que el ciclo de Plutón que dura 240 años. Lo que pasa es que los antiguos no conocían a Plutón, pero las conjunciones Júpiter-Saturno les cuadraban perfecto. Claro, cada 20 años. ¿Quién dijo miedo? Sí, bueno, quedamos aquí. Por ejemplo, están preguntando sobre Urano en Tauro y los terremotos. ¿Quién puede contestar? Quiero darle la palabra a Urano y Tauro. ¿Quién levantó la mano? Ninguno. Yo sí quería hablar de Urano, pero ¿quién iba a hablar? No, habla tú, Rocco. Vamos a cederte a ti. Yo quería hablar de la que decía Walter Erlinger, de la cuadratura de Urano-Saturno que se va a disipar, porque yo no tomo en cuenta febrero, junio, diciembre, que son los partiles, que son las conjunciones, la cuadratura exacta, sino como un ciclo, como una gripe, todo el 2021, hasta que en el segundo semestre de 2022 se va a disipar esa cuadratura. Y vemos cómo esa pugna que hay de la economía, ahora sabemos que todo es por las apps, que hay que pedir todo online, lo que es, como dice Ariana, ahorita el Tauro, que es el signo del placer, Urano,
no está en buen estado cósmico, nos lleva a vivir a través de la parte virtual. Y esa pugna que hay, que ahora el Bitcoin es la moneda del siglo. Ahora, Saturno, que son los que están atrás, como decir, más sabe el viejo, el diablo, por viejo que por diablo, cuando esa cuadratura se disipe ya el año que viene, el Bitcoin, vamos a ver si baja esa fantasía Urano-Tauro que está viviendo en estos momentos, que yo conozco bastante gente La que burbuja. está cocinando, se dice, Sí, monetizando, lo están, sí, tienen computadora. Entonces, bueno, aproveche que está altísimo, porque el año que viene, cuando se disipa esa cuadratura, se acaba la fantasía. Como dice Walter, en cualquier parte del mundo que haya una situación de Tauro y Acuario, se puede disipar esa tensión global. Ese es mi aporte. Claro. Luis, que tú levantaste la mano, querías acotar algo, Sí. cuéntame. Bueno, en referencia más que todo a la cuestión que está pasando a nivel en Venezuela y lo que es el impacto en Latinoamérica de todo este movimientos de izquierda y todo lo que ha pasado desde los años 90, me gustaría hacer referencia también al ciclo de Urano-Neptuno, que sucedió en el año 93 y fue en Capricornio precisamente. Y todas estas conjunciones se dieron encima de ese punto donde se surgió donde se ocurrió esa conjunción. Entonces es importante para medir los ciclos de Venezuela tener en cuenta este impacto de Urano con Neptuno, porque tiene mucho que ver con la parte de las tendencias izquierdistas, todo esto, las revoluciones que hemos visto desde el 99, desde el 98, pero todo comenzó, ese germen de la izquierda empezó cuando ya en el 93 se veía esa conjunción y después, lógicamente, cuando Urano entró en Acuario, Neptuno actualmente en Piscis, todo eso está como alimentando lo que le da fuerza a lo que no vemos caer, ¿entiendes? Eso se llama el socialismo del siglo XXI, que nadie sabe con qué se come eso, porque Sí. son más capitalistas, imposible, ¿no? Entonces, lo de los terremotos y no se ve nada a través de la astrología mundial, con todos estos planetas, estos índices planetarios, no nos dicen nada con esos movimientos telúricos. fíjate, fíjate que los terremotos lo podemos ver más con unas acciones directas del Sol. Yo veo que hay una correlación muy impresionante cuando el Sol hace ciertas explosiones y nos llegan toda esa energía. Y hay estudios bastante serios que recientemente estoy leyendo y de la influencia de esas marejadas solares que llegan a la Tierra y donde impactan en el momento que está en la rotación de la Tierra y cómo se produce y cómo activan principalmente los volcanes y los sismos. Y me ha ido bien haciendo esa técnica con las influencias solares directas. No sería más como planeta, sino directamente con el Sol, ¿no? A nivel de sismo. ¿Ok? Y quería aportar algo interesante con lo de Venezuela, que bueno, Venezuela hubo muchas oportunidades en el 2019 y el 2020 para poder producir un cambio, pero como todo, a nosotros a nivel astrológico te podemos decir que te vas a sacar la lotería, pero si tú no te juegas el ticket, no te juegas el boleto, no lo compras, pues la lotería no va a llegar. Y creo que se perdieron oportunidades importantes en el 2019-2020 y no nos jugamos no compramos el ticket, pues no compramos el boleto para poder ganar el premio. Y creo que este 2021 para Venezuela no le veo un cambio significativo así. Habríamos que esperar un poquito más hacia allá para entrar más o menos ya en el 2022, 2023 a ver qué pasa, ¿no? Sí, tú sabes que yo opino como Pablo, que a veces nos reunimos toda la semana, Pablito y yo, y nos guindamos a hablar y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. El problema con esto, lo dijo Pablo hace rato, es que nosotros estamos viendo la configuración planetaria como siempre la hemos visto.
y lamentablemente la democracia venezolana que no existe y la oposición venezolana que no existe no porque no quiera, sino que ellos están, es como que si estuvieran luchando, y de allí el famoso dicho de que los Teletubbies estaban peleando con los Power Rangers. Es por eso, porque es que hay un sector que cree en la democracia y que porque se hacen elecciones, entonces Venezuela es un país democrático, porque se hacen elecciones y resulta que está en manos de delincuentes. Y me gustaría plantearles para Venezuela 3, que va a ser el domingo 28, me gustaría plantearles, y lo dejo aquí también en la mesa, la relación, esa subordinación que tiene Venezuela con Cuba. O sea, que alguien analice qué es lo que está sucediendo allí con la carta natal de Venezuela y la carta de Cuba. O sea, ¿dónde está ese vínculo? ¿Dónde está el cordón umbilical para agarrar la tijera más grande del mundo y salir a cortarlo? Porque Esa es Enriqueta. Enriqueta es la que tiene que hacer ese estudio. claro que sí, Eso da, por eso eso te lo da digo. para todo, eso da No, para yo- todo un programa completo. Así. Bueno, Sí. yo hace tiempo hice la carta, la comparación de la carta de Cuba con la carta de Venezuela, y fíjate que el que creó la bandera fue un venezolano, la bandera de Cuba. O sea, hay mucha conexión. O sea, a nivel también creo que hay un ciclo de Urano, ahorita no recuerdo el artículo, porque yo escribo tantos artículos y después se me olvida lo que escribí, ¿no? Tendría que retomar eso, pero ahí hay una conexión interesante que da muchísima información, así igual con Argentina. O sea, yo creo que a nivel de sinastría también se puede aplicar a nivel de sinastrías de países y funciona. La parte, por ejemplo, de los nodos con la parte de los presidentes del país, también esa conexión kármica. O sea, de verdad que el tema es apasionante y mientras más uno se mete, más consigue información. Y cuando vamos a elegir a un presidente, o sea, ¿desde dónde elegimos? Tal cual. O sea, ¿qué es lo que viene? Entonces, en Venezuela, por ejemplo, nunca ha tenido un presidente del signo Virgo, y Venezuela necesita un Virgo presidente. Que ponga orden. Claro, y Venezuela jamás ha tenido un presidente Virgo. Sí. Querías decir algo, Merchi, y luego Luis Curé, que también está levantando la mano. Pablo se quedó mudo, me hizo así. Cuéntame, y después le damos, Katiuska, que tienes la mano levantada, si quieres por el chat me comenta, y después Arturo. Cuéntame, Merchi. Bueno, hablando un poquito, para continuar un poquito con Venezuela, o sea, hay que recordar que también Venezuela tiene a Quirón en Acuario, ¿no? Y este pase de Júpiter y de Saturno en Acuario van a ser bien importantes dentro de esta área tecnológica, para bien o para mal, ¿no? Pero indudablemente van a ocurrir cosas entre este año y el año próximo. Pareciera que primero viene una mejora y después viene un estrangulamiento con el pase de Saturno posterior, ¿no? Y en relación a la parte kármica, sí, definitivamente hay un lazo kármico muy fuerte con todo lo que tiene que ver con la parte socialista, comunista. Hay que recordar que la bandera de Venezuela tiene una conexión con Rusia total, ¿no? O sea, la trajo Francisco Miranda, pero los colores eran los colores de la bandera rusa, y de hecho la bandera rusa de hoy día es muy parecida a la bandera de Venezuela. Entonces ahí también hay un lazo, ¿ok? El punto es que en Venezuela es un país que está lleno de expectativas sobreestimadas, ¿no? Esas cuadraturas de Júpiter y Venus y la oposición con Saturno es tan fuerte, tan agobiante para el país, y nosotros nos pasamos metidos en la faceta neptuniana sagitariana, ¿no? ¿Ok? Que de hecho cuando gana el innombrable difunto, o sea, estaba Plutón pasando por ese Neptuno, ¿no? Entonces era la promesa del Mesías, y el Mesías se transformó en el plutoniano que realmente... En el diablo, ni siquiera en la quinta paila está ese tipo, ni siquiera en la quinta paila está este señor. Luis. Sí, bueno, totalmente. Todo esto han sido ciclos transaturninos, como hemos visto, y sería importante como hacer, superponer, ¿no? Los ciclos, los atasirias, a lo mejor de la conjunción de Urano-Neptuno en el 93, con los catunes que se nos presenten también a lo largo dentro de ese mismo ciclo, porque apoyando lo que han mencionado,
estamos en un lapso de entre 1 o 2 años donde podría ocurrir algo donde definitivamente viésemos una salida a la situación más democrática, más... Bueno, la idea, gracias. La idea que tenemos aquí con Astroencuentros Series TV es incentivar a los astrólogos, a los estudiantes de astrología, a la investigación. Por eso comenzamos mañana los laboratorios. Vamos a hacer mañana el laboratorio de la fama, luego el laboratorio de la muerte. Podemos hacer laboratorios de este tipo, porque es que si no seguimos hablando siempre de lo mismo y tenemos que tener investigaciones, tenemos que tener récords de las cosas, tal cual como lo hacen todos los compañeros. Mira, esto lo he estudiado durante tantos años y esto arroja tales y cuales cosas. Es importante que nosotros incentivemos porque es la nueva astrología. Es la misma astrología de siempre, pero necesitamos aprender. Walter va a dar ahora un taller maravilloso sobre astrología mundana. Vamos a hacer con astrología mundana. El Rocco está impartiendo clases con astrocartografía. Vamos con Rocco a hacer astrocartografía. Ariadna está preparando a la gente de la UCLA y los está nivelando. Vámonos con ella. Pablo Piñero da unos talleres espectaculares de todo tipo, de Atacires. Vámonos con ellos. O sea, lo que importa aquí, y los nombro a todos, o sea, si me quedo sin nombrarlos no es porque no los quiera nombrar, sino para que nos demos cuenta del momento especial que está viviendo la astrología y todo el provecho que se le puede sacar al tema. Es decir, que estemos preparados para esto y no quedarnos nada más que en la lectura de la carta normal, porque nos quedamos con una información normal. Tenemos que investigar permanentemente. Los médicos, y este es un gremio que se presta para ello, los médicos se actualizan, los buenos médicos, todos los días del mundo. O sea, aquí los médicos, el abogado se tiene que estar si hay nuevas leyes, etcétera. Entonces, los astrólogos tenemos que fortalecernos nuestros criterios y seguir avanzando, leyendo, publicando, haciendo cosas, y ese es el empeño desde aquí, desde Astroencuentros Series TV. Así que bueno, Roquito, y vamos entonces con la ronda, porque si no esto va a ser Juego de Tronos. Katiuska. Tercera etapa. Disculpen el egoísmo, o sea, para cerrar rapidito. No, no. Desde el tsunami, del tsunami en Japón, que fue una superluna llena, le empecé a seguir la pista gracias a astropro.com. He tomado en cuenta siempre, porque no siempre en apogeo perigeo hay casi una luna llena, porque a veces no ocurre, sino puede ocurrir un perigeo o un apogeo un poco movido, ¿ok? Es como los eclipses, pues que tiene que estar dentro de un orbe de menos de 18 grados, ¿no? Entonces, los apogeos y perigeos de las lunas llenas o las lunas nuevas, yo he visto y lo he comentado en el grupo de amigos de astrólogos de la escuela de Roberto, cómo han ocurrido sismos, claro, sin ubicar la geografía, ¿no? Pero sí he visto esa parte de sismicidad, apogeo, perigeo, luna llena o luna nueva. Y Nicolás Escalona me enseñó que también en la fase menguante o creciente puede ocurrir también la sismicidad, incluyendo, siempre tomando en cuenta los apogeos perigeos. Y también cerrando rapidito, le sigo la pista a la oposición en estos momentos que Venus está hacia su conjunción superior al Sol, que lo vi en Nat Geo, History Channel, uno científico, que decían que cuando el Sol, Venus, pasaba por encima de la conjunción superior de la Tierra al Sol, podría ocurrir un sismo de magnitud 6-7 grados, ellos predecían el sitio. Y cuando empezó Venus recientemente, hace una semana, ocurrieron varios sismos sobre los 6-7 grados en Nueva Zelanda. Sí. Ya Venus está en su conjunción superior, entonces es una buena base investigativa para que tengan lo que están observando. Y en Finlandia también. Sí, mira, tú sabes una cosa, Rocco, también los volcanes comenzaron a despertarse justamente en ese momento, o sea, están todos bostezando y no se sabe si estás bostezando para terminar de despertarse o para volverse a dormir, pero lo cierto es que están bostezando. Hay 1000 activos, claro. Y 1000 y algo, pues yo veo en Televisión Española, colocan todos los días lo que se están reactivando, como el Etna, de Guatemala, hay varios volcanes que se están reactivando, en Rusia, ahí se están reactivando varios volcanes, y el Etna está carratico aquí dándole chola allá abajo. Sí, señor, así es. Limpiando el patio, Queta que quería, Queta y después Luis, cuéntame.
que me gustó lo que estabas hablando de los médicos, porque antiguamente para ser médico había que ser astrólogo. Entonces el deseo Correcto. de nosotros es que a partir de ahora, para cualquier profesión, antes de ser periodista tienes que ser astrólogo, antes de ser ingeniero tienes que ser astrólogo, antes de ser tienes que ser astrólogo, porque de verdad que la astrología funciona para todo. Claro, Entonces vamos a llevar a la astrología al lugar donde se merece, a las así es. universidades. Entonces como materia obligada. Y para que sea materia obligada tenemos que hacer buena astrología, tenemos que hacer investigaciones, tenemos que hacer estadística. Por ejemplo, la investigación que hice de los dictadores funciona. Claro. Estadística, o sea, que la puedes comprobar, tienes unas cartas, así no tengas la hora de nacimiento, puedes hacer unas cartas solares que funcionan perfectamente, y puedes decir, mira, la cantidad de dictadores que hay de estos signos, los aspectos que tienen, entonces ahí la gente empieza a creer, y hacerlo para otras cualidades de personajes. Entonces la invitación es eso, ¿no? Despertarle esa ¿no? Y la relación que existe entre el presidente y el país, porque tú ves a Maduro y tú no hallas por dónde pegarlo. O sea, es como la figura que hay por allí, que del meme del burro montado sobre la iglesia, ¿no? O sea, ¿de dónde sale ¿Cómo eso? llegó? Pero cuando lo buscas, lo consigue. Entonces, saber cuál es, como Lucinchi, en la etapa de Lucinchi, que no había conexión, la conexión la tenía la mujer, Blanquibáñez, ni siquiera la esposa, sino la amante. Son cosas que a través de la investigación de la astrología tú te das cuenta, porque te salta la información con cómo contrastarla. Mire, Mira, dime, Hay Arturo. hay quien dice, perdón, disculpa, hay quien dice que Maduro no es ascendente Tauro como nosotros lo trabajamos, sino ascendente Cáncer. Y si eso fuera cierto, cuadra con el sol de Venezuela, y por eso es que está tan pegado y no Esa se es la va. conexión, esa sería la Claro. conexión, porque desde Tauro no pareciera que no es, pero seguramente, bueno, el único presidente Tauro que yo recuerdo era el comelón de Toronto, ¿no? Que era Tauro y Luis Herrera. Luis Herrera Campín. En el Marco Pérez Jiménez también tuvimos a Tauro. Exacto. Mira, Arturo, cuéntame. Sí, que yo les invito a que analicemos, por ahí yo tengo un trabajo que de repente podemos hacer inclusive un programa entre todos de los diferentes golpes de Estado y las diferentes, desde inclusive la historia de Venezuela desde el caudillismo, y vas a ver muchas similitudes, ¿no? Inclusive revueltas populares como la del Caracazo, la del 89, el 27 de febrero, y vas a ver muchas similitudes entre el 92, el golpe de Estado, el 89, el 48, o sea, todas esas vueltas. Y eso nos pudiera dar muchas luces para entender entonces a dónde viene y cuándo hay un posible cambio político dentro de Venezuela, haciendo ese trabajo minuciosamente. Podemos los propongo, tú pondrás No, es que ya tenemos, fecha o algo. lo que pasa es que tú llegaste Sí, tarde, porque ya nosotros hicimos, óyeme, el 1 ya y el nosotros 2. hicimos Venezuela 1, Venezuela 2 y Venezuela 3, que vamos a hacer Sí, 28. Métete sí. allí. No, yo los vi, pero me gustaría enfocar nada más el tema de las revueltas populares y golpes de Estado. Perfecto, eso lo vamos a hacer. Mira, aquí surgieron ya muchos temas. Aquí la gente está pidiendo México y está pidiendo, están levantando la bandera porque Walter haga el de México. Aquí tenemos que acompañarlo. Yo pienso que tenemos que hacer uno de China. O sea, nos metimos con Estados Unidos, hicimos Venezuela, pero a China la hemos pasado así como de largo, así como con Plutón, ¿sabes? No la estamos viendo, y yo creo que tenemos que hacer un programa donde alguien estudie la carta de China y que podamos ver y analizar muy bien todo eso. Argentina, Europa, el Brexit, la separación de ahorita, la monarquía, o sea, hay temas espectaculares y vamos a seguir haciéndolos aquí. Entonces, en este caso, yo creo que vamos a ir anotando. Yo tengo ya la programación de abril, voy a tener que después de esto modificarla. No se preocupen, que vamos a integrar más cosas aquí. Bueno, vamos a hacer la ronda de despedida, porque si no esto va a ser interminable. Y nos pasamos de la hora hace rato, años luz. Pablito, cuéntame. ¿Quién? No escuché, ¿conmigo? Pablo.
Pablo. Disculpa, no oí mi nombre, ¿no? Bueno, eso de Venezuela 3, yo creo que ahorita tuvimos aquí como un Venezuela 3 ya también. Es que cuando nos tocan la vena. Sí, definitivamente. Sí. Bueno, o sea, siendo un poco así para cerrar, la verdad que, por ejemplo, en el caso de Plutón, o sea, yo lo he venido estudiando bastante, me parece bastante amplio como para lo que vengo estudiando con relación a él y lo que es la forma de ver el mundo en el siglo XXI, ¿no? Globalista, capitalismo inclusivo, etcétera, 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 ¿no? O sea, que todo tiene que ver en otras palabras con el Plutón, que es el que quiere el poder a través del dinero, ¿no? Están los narcos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas connotaciones puede tener Plutón, ¿no? Y como dice Jackie, eso puede ser otro tema, ¿no? Sí. De bastante discusión, ¿no? Y bueno, para ir cerrando, pues, o sea, mis redes son Pablo Piñero 52 @gmail, y actualmente vengo haciendo unos cursos, tanto de Tazires, revoluciones solares, astrología mundana y astrología médica, ¿no? Igual que el manejo del programa Harmon, Kepler y el Set 9, ¿no? Cualquier cosa, pues. Que ese me Ahí, gusta mucho a mí. Esa es mi clasecita que me está dando Pablito. Merchi. Ay, Dios. Bueno, yo estoy aquí coleada hoy también, de último No, tú dijiste momento. que estabas ahí anotada. Yo no pensé que no te pusimos en el cartel. Cuéntanos. Vale, bueno, yo trabajo con astrología kármica y con astrología cabalística. Sí, volviendo al tema de lo de la astrología mundana, sí creo que además de los eclipses y de todos los temas que hemos tocado, el retorno nodal es un punto bien importante, y cada vez que hay retornos nodales u oposiciones nodales se dan situaciones en Venezuela bastante particulares, ¿ok? Y eso es un punto muy de la Carta de Venezuela, porque los nodos de Venezuela están muy, digamos, maltrataditos, ¿no? Ok, bastante llenos de cuadraturas y oposiciones, y creo que en eso, por eso es que en el país se le nota tanto, ¿no? Ok, bueno, en mis redes siempre estoy como Merchi Silva, en Facebook y en Instagram. Básicamente tengo el Twitter, pero casi no lo uso, y básicamente me dedico a dar clases. En este momento casi todas son particulares, los alumnos son particulares, y por supuesto las consultas, y hago terapias también como constelaciones y regresiones. Bueno, y ahora van a dejar de ser particulares y van a ser colectiva. Porque, ¿qué es eso? Vamos a movernos todos. Ese colectivo, ¿cómo es posible que tengamos un universo tan grande de habla hispana donde la astrología está cada vez avanzando más y entonces nosotros estamos dando clasecitas particulares? No, a llenar esas salas con toda la gente que quiere aprender. Hay un público cautivo que está ávido de aprender y de saber astrología. Aquí nos dicen que ojalá en algún momento nos pidan, en vez de la cédula de identidad, nos pidan la carta natal, como hacen en la astrología védica, ya en los hindúes, que el niñito nace y en vez de darle la carta de certificado de nacimiento, le están diciendo, mire, pase por donde está el astrólogo, que ese es el que lo va a certificar que su hijo nació, y le dan las instrucciones que corresponde. A eso es que tenemos que llegar. Me gustaría que, a modo de cierre, Luis, tu Bueno, participación. mis redes son Portal al Infinito, y mi email es portalalinfinito@gmail.com. Aquí en Estados Unidos, bueno, tengo también clases particulares, terapias también con la parte de elixires de gemas, con la parte de radiónica, péndulo, y la radiónica unida a la parte de astrología, que también estoy trabajando en eso todavía. Para lo que hablamos anteriormente. Y sí, se pueden comunicar conmigo a través de las redes Portal al Infinito. Arturo. Bueno, fue un honor de verdad participar con ustedes. Mis redes son Arturo Acosta Merlín, bien sea en YouTube o en Instagram. Y trabajamos también dictando cursos en la Escuela Superior del Ser, y también pongo esta institución al servicio de todos mis colegas y amigos que están aquí, y bueno, todas las personas que puedan escuchar, que si quieren dictar curso con nosotros, pues ahí está la plataforma. Es como dice Jackie,
no hay excusa para globalizarte o para tener esa expansión a nivel mundial. Y bueno, sí, trabajo también con las consultas. Me gusta mucho la astrología predictiva. Todas las semanas hacemos 7 predicciones mundiales y venimos semana a semana allí está acertándolas, y ahí está en YouTube y están también en nuestra dirección en Instagram, que la pueden constatar. Y bueno, disfrutando ahora de estos encuentros que me parece maravilloso. Gracias, Jackie, de verdad, por unirnos, presentarnos, ayudarnos y poder hacer estos aportes, estos programas que son unos clásicos. De verdad que sí, y me siento muy orgulloso de pertenecer a este grupo. Gracias, de verdad. Gracias a ti también. El lema mío es: solos corremos más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Así que vamos, Rocco. Los saludo a todos, gracias por la invitación, a todos los colegas, siempre aprendiendo, estudiando con Ariana. Tengo 7 meses estudiando con Ariana Flores, tengo 7 meses estudiando con Blito, aprendiendo. Y bueno, mis redes, Instagram, Rocco Remo, y YouTube y Twitter, a la orden. Yo, mis clases, que estoy dando clases, son prácticas de gente que está estudiando astrología, gente que quiere aprender ciertos detallitos técnicos, y yo le enseño la mecánica, ¿ok? Esa es mi forma de dar clases. Bueno, y comienzas a participar en los laboratorios, Rocco, porque vas a aportar mucho a este crecimiento de todos estos astrólogos nobles. Enriqueta. Tóxica, vamos a dar laboratorio. Sí, ya tenemos fecha para las relaciones tóxicas. Ya se comprometió Rocco. Mire que agarrar Rocco parece Piscis. Para agarrarlo, Dios mío. Te manda, la referencia es: dile a mi esposa, y él lo que quiere es escaparse. ¿Qué tica? A la escorpiona Auristela. Yo también, como buena hija de Escorpio, y con mi estelium en casa 8, bueno, ahorita estoy muy dedicada a la parte de eclipses prenatales y a la parte también de la muerte. Cómo puedes ver la muerte también gracias a esta influencia del eclipse prenatal y Plutón. Y bueno, también me pueden ubicar en todas las redes, y cada vez que hay algún evento me pongo a investigar el pasado, me pongo a investigar los ciclos, me pongo a darle la vuelta y buscar, y bueno, y a veces también dar algún tipo de pronóstico. Y a veces, bueno, a veces nos da resultados, y a veces también ocurren las cosas, pero no como nosotros queríamos que ocurriesen, porque a veces nosotros vemos un Plutón y pensamos, no, es que le va a pasar algo al gobernante, y resulta que explota un puente. Tumban un puente en los Ruices, entonces estaba Plutón, pero lo disfrazaron. Sí. No ocurrió como comenzaba por P, pero no era por puente. Gracias, Keta. Mira que vamos a hacer el laboratorio de la muerte el lunes 22. Te quiero allí exponiendo, porque es que justamente es otra dinámica que bueno, después se las explico, porque están todos en el grupo. Ariana. Estoy seguro que es todos los escorpiones, el de la muerte. Más yo o también menos, voy a estar ahí, está Enriqueta también, bueno. Pero ahí está. Ariana. Bueno, encantada nuevamente de estar aquí en estos astroencuentros. Gracias por la invitación, y seguiremos. Yo voy pegada en el Venezuela 3. Claro. Con el ciclo del socialismo voy. Perfecto, buenísimo. Es que vamos a hacer un Venezuela 3 y un Venezuela 4, ¿viste? No creo que no va a alcanzar. Estoy dando clases de astrología básica, de la astrología predictiva, también talleres avanzados para los ya graduados, nivelando a los profesores. Hago consultas, publico en las redes. Si no fuera Géminis, creo que ya me hubiera vuelto loca. O sea, por eso que puedo abarcar tantas cosas. Me pueden conseguir en Instagram como @astroariflores, y mi correo astroariflores@gmail.com. También tengo Facebook, pero eso no, o sea, lo uso, pero no, prefiero que me sigan por Instagram, que no tengo que estar autorizando solicitudes ni nada de esas cosas. Sí, es mejor. Bueno, y vamos a cerrar con mi queridísimo profe Walter, que dicho sea de paso, tiene un taller maravilloso, porque nos habla justamente de la astrología mundana mundial. Walter, quiero que expliques bien qué vas a dar en ese taller, por favor. Más o menos es el segundo taller, el primero de la semana pasada, y es todo lo que es astrología mundial. Lo que hay es horóscopo de países, sus líderes,
ver ciertas progresiones y influencias de los tránsitos hacia esas cartas. Explicaré el índice cíclico en detalle y varias otras técnicas como los ingresos, que son el horóscopo del equinoccio, del solsticio, el impacto de los eclipses. Es básicamente esto. El taller que di la semana pasada también me dediqué a definir un poco las palabras claves para planetas, para casas. Para la gente que ya saben de astrología natal, ¿no? Sería entonces enriquecedor ampliarlo a la dimensión mundial, ¿no? Y eso fue el primero. El segundo es ahora llevar la teoría a la práctica. Ubicarnos también en la situación actual del 2021, ¿sí? Con todas sus posibilidades. Quería comentarles algo respecto otra vez a la conjunción de Júpiter y Saturno, que también estaríamos viéndola, básicamente ese cambio de 200 en 200 años por los diferentes elementos. Y lo interesante es en el 2020, la conjunción de Júpiter y Saturno, que se dio como en 22 grados de Tauro, estaba en conjunción al medio cielo de Washington, de Nueva York, de la capital canadiense Ottawa. Si vamos bajando para Miami, por La Habana, Cuba, por Jamaica, por Panama Papers, por Colombia, por Ecuador, estaba exactamente en el medio cielo. Si se levantamos la astrocartografía lo puedes ver. Esto fue en el año 2000. Para el 2020, la misma conjunción Júpiter-Saturno, si ustedes la levantan, está en el medio cielo, más o menos bastante exacto sobre Caracas, cruza la selva amazónica y está en el medio cielo, muy exacto también para Buenos Aires. Y eso es muy interesante, cómo este impacto hace 20 años atrás en el meridiano, ¿sí? Sobre Nueva York y todas esas longitudes, ha cambiado ahora sobre Caracas, sobre Buenos Aires. A veces los grandes cambios no se dan en el momento exacto, pero se plantan semillas y se desfasa ligeramente por otros ciclos, por los ciclos que tienen los gobiernos, etcétera, etcétera. Pero realmente sería una gran oportunidad de aprovechar este impulso también de Júpiter-Saturno, que es tan importante para América Latina. Y respecto a lo que hablaron de Cuba y de Venezuela, el ciclo de Saturno-Neptuno, que tiene tan fuerte impacto sobre Cuba, sobre el socialismo, también habría que ver cómo está este ciclo con Venezuela. Tal cual. Y hay que tomar en cuenta que pronto, para el 2026, tenemos la conjunción de Saturno-Neptuno en 0 grado de Aries, posiblemente el nacimiento de un nuevo modelo de sociedad, pienso yo, en 0 grado de Aries. Tú dices dentro de poco. Como es Aries, a lo mejor no dura mucho, pero sería como un nuevo impulso, pero ya también muy urgente, ¿verdad? Creo que hay que estudiar este ciclo Saturno-Neptuno con los Castros y con la Unión Civil Soviética y qué tipo de impacto tiene sobre Venezuela. A lo mejor vamos a entender un poco más cómo va a proceder la historia en Venezuela. ¿Sí? Bueno, se auguran unos buenos programas todavía en Astroencuentros, ¿oíste, Walter? De todo esto estaría hablando el próximo domingo. Y para los que les interesa, entren con mi nombre a mi canal YouTube. Hay ya muchos videos, ¿sí? Doy clases también los días martes y miércoles y hay gente de varias partes de América Latina que participen
en España es un poquito tarde ya en esa hora. No, en España es muy tarde, ¿oíste? Pero 2 veces al mes, el día domingo, doy talleres el día domingo. Perfecto. Mira, y si las personas están interesadas en hacer el primero, porque ya te lanzas con el segundo, ¿no? Sí. Lo vas a volver a hacer, ¿no? Sí, permanentemente. Perfecto. Bueno, queridos amigos, aquí voy a saludar un poco a las personas que se conectaron a través de YouTube. Héctor Pérez Solano, Astrochica, Marisol Vázquez, María Argelia Ajaspe, José Superwoman, es una Superwoman, Astrochica. ¿Quién más por aquí? Bueno, están otras personas aquí que no les reconozco Jessica Castillo, Evelyn Rodríguez, Astrochica, bueno, todos están maravillados por todas las cosas. Bueno, yo, de verdad, sí, tú te vas tranquilo, váyase, porque claro, ya se pasó. De verdad, muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Yo me despido igualmente. Y los invito a que mañana, bueno, ya nosotros tenemos en nuestro laboratorio, pero el próximo encuentro es el día jueves, que vamos a estar hablando de progresiones. Vamos a hablar el día viernes de las partes arábicas. El día domingo tenemos de nuevo estrellas fijas y el día sábado un especial donde cada uno de los astrólogos va a representar a un signo. Ya tengo aquí mis colegas que nos van a apoyar con ese nuevo encuentro. Es un especial dándole la bienvenida a el año astrológico. Chaito, besos a todos, muchísimas gracias y esto estuvo de lujo. Yo que se los digo. Chao, besos.